Señorita. Vamos a poner el foco en la ciudad de Buenos Aires, ya que estamos en el medio de la campaña, para ver un poquito cómo está transcurriendo este año y pico del gobierno de la ciudad de Buenos Aires a cargo del señor Jorge Macri. Y una noticia con la que nos encontramos y que la desarrollamos un poco tiene que ver con un informe muy interesante que da cuenta de que el gobierno porteño frenó a cero obras para el acceso al agua segura en la Villa 21-24. Hablamos de la Villa Zabaleta, a los que no se les está garantizando algo tan básico como el agua segura. Y esto surge de un informe elaborado por la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia, ASIG, conocida por sus siglas como ASIG, La Poderosa, nuestros amigos, compañeros de La Garganta Poderosa, que también hacen muchos laburos súper interesantes, y una fundación que forma parte también de la comunidad de la Villa 21-24. La fundación se llama Temas. ¿Qué surge de este relevamiento? Que el 99% de las viviendas tiene acceso a la red de agua, pero solo, y acá está el número, el 26% dispone de conexión a la red formal. De los 99%, solo el 26% tiene conexión a la red formal. Únicamente el 37% recibe agua suficiente durante las 24 horas y apenas el 12% recibe agua segura. ¿Qué quiere decir esto? Sin olor, sin color, sin sabor. Es decir, que el 88% de las viviendas relevadas no accede al agua segura de acuerdo a los criterios establecidos por las Naciones Unidas. Bueno, obviamente nosotros fuimos a hablar con una de las personas que participó en este relevamiento muy importante, muy interesante, porque tienen una metodología nueva. Justamente ella es Catalina Marino, que es coordinadora del programa Derecho a la Ciudad de la ASIG, y sobre esta necesidad de hacer este relevamiento de una forma muy diferente a lo que se venía haciendo y sobre todo a lo que hace generalmente, por ejemplo, el INDEC. Fue pensada la herramienta para poder registrar la situación de acceso, en este caso al agua y al saneamiento, en los barrios populares de manera más seria o más integral, porque en general los indicadores de acceso al agua, como por ejemplo los que registra el INDEC o la encuesta permanente de hogares, tiende a registrar el acceso a la red, pero no tanto la calidad del servicio, la conexión, la continuidad del servicio. Y entonces en los casos de barrios populares, donde el servicio no necesariamente por estar conectado uno cuenta con un servicio de calidad o con acceso a agua segura, era necesario construir una forma de medir, la forma de acceso al agua segura de manera más sofisticada. Y por eso es que, siguiendo algunos conceptos más internacionales de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, intentamos construir una forma de conceptualizar el problema un poco más seria, que tiene que ver con la sección de cobertura al agua, la continuidad y la percepción de calidad en este caso. Los datos se construyen de esta manera, haciendo mucho énfasis en que, aunque el 99% tiene conexión a la red, solo el 96% tiene la conexión a la red de cañería dentro de la vivienda, el resto la conexión o no está o está por fuera de la vivienda dentro del terreno. Solo el 37% dice recibir agua las 24 horas del día y solo el 12% dice recibir agua sin olor, sin color y sin sabor. Por lo tanto, ahí hay algo del acceso al agua segura o la gestión de la calidad del agua que es problemática y que se confirma con los dispositivos que tiene el gobierno para suplir esa falencia en el acceso. Bueno, veamos qué era lo que pasaba antes de que asumiera Jorge Macri como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Había previamente un acuerdo firmado en el 2020 entre la gestión porteña, en ese caso con Rodríguez Larreta, y la empresa AISA, obras internas que estaban a cargo del Instituto de Vivienda de la Ciudad, del IBC, que registraron en ese momento un avance del 39% de la primera etapa de todo lo que se tenía que hacer. Y lo que se sabe ahora, y porque este relevamiento también de alguna manera lo pone en relieve, es que finalmente cuando asume Jorge Macri, estas obras se paralizan por completo, ¿no? Este avance que había habido en casi un 40% se frena a partir de los primeros días de diciembre del 2023. Y de eso también hablamos con Catalina Marino.
la falta de acceso al agua segura de la población, que es un derecho básico, debería garantizarse a todos los ciudadanos. Y eso se ve en el nivel de logística comunitaria, familiar, individual y los impactos que tiene en lo cotidiano de familias que tienen que reacomodar sus dinámicas para poder acceder al agua, sea para llenar los baldes, sea para gestionar los camiones de cisterna que les llenen los tanques, sea para organizarse para lograr la desobstrucción de las cañerías comunitarias. Entonces eso implica un impacto directo de mucha gente que tiene que dedicar horas para acceder a un servicio tan básico como es el sistema de saneamiento y de agua potable. Pero por fuera de eso, desde la perspectiva de epidemiológica y de salud pública, garantizar el acceso a un sistema de saneamiento adecuado y a un acceso al agua segura es fundamental para evitar consecuencias respecto de enfermedades diarreicas respiratorias que son principales causas de mortalidad infantil, por ejemplo, y que están directamente asociadas a el acceso al agua segura, al saneamiento, a una higiene adecuada, que son impactos, de causas reducibles. Es algo que puede resolverse en la medida que uno haga una inversión en eso. Bueno, ahí justamente lo que estaba hablando, me confundí ahí de audio, de lo que estaba hablando, por supuesto, es de las consecuencias, porque obviamente una de las cosas que más es imperioso saber es cuáles son las consecuencias de no tener, más o menos todos las imaginamos, ¿no? De no tener agua segura. Pero ¿te acordás en la época de la pandemia que ahí como que fue un problema que quedó muy de manifiesto y en primer plano porque necesitábamos agua para todo, para desinfectar, para lavarnos las manos, para todo. Y ahí quedó muy en evidencia la carencia de este recurso y lo básico que es y lo indispensable que es, pero las problemáticas de los sectores y los barrios más vulnerables que no cuentan con ese servicio en la ciudad, en este caso, más rica del país, ¿no? Sí, y en este barrio en particular, que es prácticamente uno de los más populosos de la ciudad de Buenos Aires, de los barrios vulnerados, como me gusta decir a mí, porque viven más de 80.000 personas en la Villa Zabaleta, de los cuales 40% son niñas, niños y adolescentes. 40% de las 80.000 personas. Si quieren, ahora sí podemos pasar el audio en el que ella hablaba de cómo se había de alguna manera dispuesto este convenio entre AISA y el IBC y en qué quedó. Este es un convenio que se firma a fines de 2020 para desarrollar la red de infraestructura y lo que determinaba era que el tendido de infraestructura externa al barrio, digamos las redes primarias, estarían a cargo de AISA y las redes internas, o sea las redes secundarias, las que pasan por las calles y pasillos internos del barrio, estaría a cargo del IBC. El acuerdo presenta plazos estimados de ejecución de manera consecutiva que tenían una lógica de construcción en la medida que pudieran ir habilitándose las etapas y esos plazos se encuentran incumplidos porque estamos recién, si bien la obra de AISA está en su etapa final, la obra del gobierno de la ciudad está ejecutada solo en el 39% de la primera etapa de las 3 etapas comprometidas. Más allá de los plazos de ejecución que están realmente incumplidos, el problema es que no se puede aprovechar la obra de AISA troncal en la medida en la que no puedan estar conectadas las obras internas a cargo del Instituto de Vivienda de la ciudad, porque la obra troncal lo que hace es generar más caudal, pero la distribución requiere de las obras secundarias. ¿Se entiende entonces? AISA hizo su parte, faltaba la parte del IBC y el Instituto de la Vivienda, que está a cargo, por supuesto, del gobierno de Jorge Macri, en este caso, porque ya había asumido, digamos, como jefe de gobierno. Bueno, eso está todo paralizado, pero no es que, se avanzó un poquito, no, está todo parado. Y la picardía, la pena, digamos, la bronca que da es que está todo dado como para que, digamos, se avance muy rápidamente en que finalmente todos estos hogares de la Villa 21-24 tenga este acceso que tanto se necesita. ¿Y por qué decíamos? Este relevamiento, quiero decir que se hizo entre noviembre y diciembre del año pasado, noviembre y diciembre del 2024, hace algunos meses. Obviamente la necesidad que encontraron todas estas organizaciones que se juntaron para hacer este relevamiento es tratar de visibilizar cuáles son las condiciones en las que se encuentran hoy los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires en relación sobre todo al agua. Y esto es importante porque la Comuna 4 sostiene históricamente tasas altísimas, de las más altas, por no decir la más alta, de mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires. ¿Hablamos de mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires? Sí, por supuesto. Y la tasa más alta la tiene la Comuna 4, a donde corresponde la Villa Zabaleta, con especial peso de las muertes por causas reducibles, que obviamente tiene que ver con la posibilidad de tener acceso al agua segura. Finalmente, ya, para ir terminando, el gobierno de la ciudad, además, esto es importante,
está reconociendo en la falta que incurre porque entrega entre 9.000 y 12.000 servicios de reparto de agua en camiones cisternas al mes en la zona. ¿Qué quiere decir esto? Sí, sé que estoy en falta y ¿cómo trato de suplirlo? Bueno, te mando camiones cisternas con agua segura. Muchachos, es mucho más barato terminar de hacer, mucho más barato y más digno para toda la gente que vive en ese lugar, terminar de hacer lo que corresponde, que además estaba en un acuerdo. Bueno, finalmente termino diciendo que el informe difundido por estas 3 ONG que mencionábamos señalan que la situación se agrava con la decisión del gobierno de Jorge Macri de reducir las partidas presupuestarias destinadas a obras de vivienda e infraestructura en los barrios populares. Es decir, estamos viendo un combo realmente tremendo de las personas que viven en los barrios populares, en los barrios vulnerados, en la ciudad más rica del país, que es la ciudad de Buenos Aires. Cuando dicen que Jorge Macri no le gusta trabajar, bueno, evidentemente hay algo de razón ahí. Muchas gracias, Gaby Del Elisi.